Yo no nací para ser una carga, tampoco para ser la criada sin sueldo de los que llamé mis hijos. Fui madre, fui escudo, fui el pilar de una familia que solo supo usarme, hasta que envejecí. Entonces me dijeron que ya no servía, que era una inútil, que lo mejor era que me quedara callada en un cuartito atrás, lejos de todo. Me miraban como si estorbara, me hablaban como si yo fuera una molestia. Y yo, por dentro, me rompía en pedazos. Pero un día, el silencio ya no me alcanzó para esconder mi dolor. Un extraño, un hombre bueno, me miró diferente, me vio, me escuchó, y sin saberlo, me devolvió la vida que ellos me robaron. No fue un romance de novela, fue un espejo. Me vi, y me di cuenta de que aún estaba viva, y que merecía más. No les grité, no me vengué con palabras. Mi venganza fue una firma, una decisión. Y ese día, el mundo de mis hijos se vino abajo. ¿Te han hecho sentir que ya no vales? ¿Has callado tu tristeza solo para que no te digan que exageras? Entonces esta historia es para ti. Nunca pensé que el mismo cuarto donde guardaban las escobas y los trastes viejos terminaría siendo mi habitación. El día que me dijeron que ese sería mi nuevo lugar en la casa, no grité, no lloré, solo sentí como algo dentro de mí se apagaba. Era un espacio húmedo, con una cama que más parecía una tabla y una ventana que ni abría bien. Me dieron una cobija rota, un vaso y un plato. Ni siquiera preguntaron si necesitaba algo más. «Ahí estás bien, mamá. Ya no caminas tanto», dijeron como si me hicieran un favor. Yo les había entregado mi vida. Trabajé desde que tenía 14, lavando ropa ajena, cocinando en fondas, planchando por monedas. Todo para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. ¿Y así me pagaban? Cada rincón de esa casa tenía mi esfuerzo metido en las paredes. Las ollas, los muebles, la tele, todo lo conseguí yo. Poco a poco, negándome zapatos nuevos para que ellos tuvieran libros. Pero cuando envejecí, me volví invisible. Me mandaron atrás, como si estorbara, como si doliera mirarme. Recuerdo el primer día que dormí en ese cuartito. El techo tenía una gotera y la lámpara no servía. Me tapé con la cobija que apenas cubría mis pies y cerré los ojos con fuerza, tratando de no llorar. Pero las lágrimas salieron solas, silenciosas, como si también quisieran escapar de esa cárcel, disfrazada de hogar. Escuchaba risas al fondo, mis hijos cenando con sus parejas en el comedor. Nadie vino a decirme «buenas noches». Nadie me preguntó si ya había comido. Al día siguiente, intenté actuar normal. Preparé café como siempre, aunque ahora nadie lo agradecía. Me movía por la casa como un fantasma. Ponía la mesa, lavaba los platos, barría el patio. Nadie me hablaba, excepto para pedirme algo. «Mamá, tráeme el control. Mamá, lava esto». Nunca un «¿cómo amaneciste?». Nunca un «¿necesitas algo?». Me convertí en una sombra funcional. Estaba viva, pero no era persona. Era un objeto útil, hasta que dejara de serlo. Un domingo, mientras lavaba los trastes, escuché a mi nuera decirle a mi hijo: «¿Y hasta cuándo la vamos a tener aquí?». Ya ni hace nada. Sentí que me arrancaban el alma. Él no respondió, solo se quedó callado, como si no me defendiera por miedo. O peor, por acuerdo. Tragué saliva, me sequé las manos y me metí de nuevo a mi cuartito. Esa noche no pude dormir. Sentía un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que me ahogaba. Me preguntaba en qué momento pasé de ser su madre a ser su carga. ¿Fue cuando envejecí? ¿Cuando mi cuerpo empezó a fallar? ¿O simplemente cuando dejaron de necesitarme para sobrevivir? Es cruel descubrir que tu amor fue uniliteral, que tú diste todo y ellos solo tomaron. Un día traté de hablar con mi hijo mayor. Le dije que me sentía sola, que ese cuarto era muy frío, que tal vez podía dormir en la sala. Me miró con molestia. «Mamá, ya hablamos de eso. Tienes tu espacio. No empieces con dramas». Me sentí humillada. Me tragué mi dignidad. Me fui, bajando la mirada, con las manos temblando. El silencio fue mi castigo y mi escudo. Aprendí a callar, a desaparecer, a fingir que no dolía. Pero por dentro, algo se estaba quebrando. Cada día que pasaba en ese rincón, una parte de mí moría.
Me miraba en el espejo roto que había colgado en la pared y no reconocía a la mujer frente a mí. ¿Dónde quedó la madre fuerte, la mujer luchona, la que lo daba todo? Esa ya no estaba. Comencé a escribir cartas que nunca enviaba. Hablaba conmigo misma, en voz baja, para no volverme loca. Me abrazaba por las noches para no sentir tanto frío. A veces, cuando escuchaba a los niños correr por la casa, sonreía, pero cuando sus madres les decían: «No te acerques al cuarto de la abuela, está sucio», esa sonrisa se borraba de golpe. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, el vecino nuevo se me acercó. Era un señor viudo, de voz suave y mirada amable. Me dijo: «¿Todo bien, doña? La veo muy sola». No supe qué responder. Me quedé helada. Nadie me había preguntado eso en años. Apenas pude decir: «Sí, todo bien», aunque mis ojos dijeran lo contrario. Esa conversación, aunque corta, me dejó pensando toda la noche. Me sentí vista, escuchada, humana. Y eso fue el primer soplo de aire después de tanto encierro. Me pregunté si tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo de vida por vivir. Pero mis hijos, como si sintieran ese pequeño brote de esperanza, comenzaron a controlarme más. Me decían a qué hora dormir, qué comer y hasta cuándo salir al patio. «Ya no estás para andar sola», decían. Pero yo entendía. No querían que hablara con nadie. No querían que dijera cómo me trataban. Tenían miedo de que alguien más supiera la verdad. Empecé a guardar dinero. Moneditas que encontraba, cambios que sobraban del mandado. Lo escondía en una cajita vieja que enterré en una maceta. No sabía para qué, solo sentía que debía hacerlo, como si mi corazón supiera que algún día iba a necesitarlo. A veces soñaba que me iba, que dejaba todo atrás, que caminaba por un camino largo, sola, pero libre. Y al despertar, esa imagen se quedaba en mi mente como una promesa silenciosa. Algo estaba por cambiar. Lo sentía. No sabía cuándo, ni cómo, pero lo sabía. Un día mi nieto menor se metió a mi cuarto sin permiso. Vio mis cartas, leyó una, y fue con su mamá a decirle que la abuela está loca. Esa noche me gritaron. Me dijeron que si no me calmaba, me llevarían a un asilo. Allá vas a estar mejor cuidada. Mi hijo no me defendió. Bajó la cabeza. Y ese fue el momento en que decidí. No volvería a rogar por amor. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con el corazón latiendo fuerte. Vi por la ventana chueca y le hablé a Dios. Le dije: «Si aún hay camino para mí, muéstramelo. Pero si ya no hay nada, llévame». Cerré los ojos y al amanecer, la respuesta llegó, en forma de voz amable. Otra vez del vecino. Él me ofreció un café. Me dijo que cuando quisiera, podía pasar a platicar. Acepté, temblando, pero acepté. Y ese gesto pequeño sería la chispa que encendería todo lo que vendría después. Don Manuel era su nombre. Un hombre de unos 70 años, con barba blanca, ojos cansados pero buenos, y una voz que me recordaba al viento que entra por la ventana cuando uno menos lo espera. Me invitó a pasar a su casa una tarde, después de notar que llevaba días sin salir ni al patio. «Un café no le hace mal a nadie», dijo. Y yo, con miedo, pero también con hambre de ser vista, acepté. Su casa era modesta, como la mía cuando yo aún tenía voz. Había fotos antiguas en las paredes y un olor a pan dulce recién horneado que me hizo sentir en otro tiempo. Me sirvió café en una taza de cerámica rajada y un panecito de azúcar que me supo a infancia. Nos sentamos en silencio. Él no preguntó mucho. Solo dijo: «Se nota que tiene mucho guardado». Yo bajé la mirada, sintiéndome desnuda ante alguien que apenas conocía. Comenzamos a hablar de cosas simples: el clima, las plantas, los gatos callejeros que se metían en su jardín. Pero en cada palabra suya había una ternura que yo ya había olvidado que existía. No había juicio, no había prisa, solo alguien escuchando con el alma. Y eso, después de tanto silencio, se sentía como un regalo. Con el tiempo nuestras charlas se volvieron costumbre. Nos veíamos de vez en cuando, siempre en secreto, porque sabía que si mis hijos se enteraban, me encerrarían más. Él me contaba de su esposa, de cómo murió hace 5 años, y de lo mucho que aún la extrañaba.
Yo le hablaba poco de mis hijos. Me daba vergüenza admitir lo que me hacían. Pero él no presionaba, solo escuchaba. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita. Un día me preguntó qué me gustaba hacer. Me quedé en blanco. No supe qué decir. ¿Leer? ¿Bordar? ¿Cantar? Yo lo miré y dije, no sé, hace mucho que no me lo pregunto. Y entonces entendí que había dejado de ser mujer hacía años. Me convertí en mamá, en abuela, en sirvienta, pero no en persona. Me olvidé de mí. Y eso dolía más que cualquier grito. Don Manuel empezó a prestarme libros, novelas, cuentos, hasta poemas. Me decía, usted tiene ojos de mujer que ama las palabras. Y tenía razón. Comencé a leer por las noches, en mi cuarto, a escondidas. Cada página era un pedazo de libertad. Volví a soñar, volví a sentir. Un día me trajo una libreta nueva, para que escriba lo que siente, me dijo. Y así comencé a llenar esas hojas con mis dolores, mis recuerdos, mis anhelos. Era como exorcizar todo lo que me había callado por años. Escribía y lloraba, lloraba y escribía. Y cuando terminaba, me sentía más ligera. Pero ese cambio no pasó desapercibido. Mi nuera comenzó a notar que algo en mí había cambiado. ¿Por qué tan contenta últimamente?, me dijo con sarcasmo. Yo solo sonreí. No le debía explicaciones. No más. Mi hijo, en cambio, me miraba con desconfianza, como si intuyera que algo se le estaba escapando de las manos. Don Manuel nunca me tocó. Nunca me habló con doble sentido. Su compañía era limpia, sincera, y eso lo hacía aún más especial. Era como si Dios me hubiera mandado un ángel tarde, pero justo cuando más lo necesitaba. Y yo me estaba permitiendo vivirlo. Una tarde, mientras leía en el patio, mi nieta se me acercó. «¿Abuela, estás enamorada?», me preguntó. Me reí. «No, mi amor, solo estoy feliz». Y fue la primera vez en años que dije eso. Y lo sentí de verdad. La felicidad, aunque chiquita, empezaba a germinar, pero la calma duró poco. Mi hijo me confrontó. Me dijo que el vecino preguntaba mucho por mí, que qué tanto hablábamos, que tuviera cuidado. «Ese señor solo quiere aprovecharse de ti», me gritó. Yo lo miré a los ojos y le dije, «El único que se ha aprovechado de mí eres tú». Fue la primera vez que le hablé así, y vi en su rostro algo que no esperaba, miedo. Desde ese día la tensión creció. Ya no me dejaban salir tanto. Me quitaron las llaves. Decían que era por mi bien, pero yo ya había despertado. Y cuando una mujer despierta, no hay cuarto que la encierre. Don Manuel comenzó a dejarme notitas debajo de la reja. Frases como, «Resiste», «No estás sola», «Tu historia no termina aquí». Yo las guardaba como tesoros. Me recordaban que afuera había luz, que aún había alguien que me veía como persona. Una noche me escapé por la ventana del baño. Crucé el jardín descalza y toqué su puerta. Estaba llorando. Le dije que ya no podía más, que no quería seguir viviendo como sombra. Me abrazó. No dijo nada. Solo me sostuvo fuerte. Y yo me rompí por completo. Esa noche no dormí en mi casa. Dormí en su sofá, con una cobija tibia y el corazón latiendo fuerte. No pasó nada indebido. Solo descansé. Por primera vez en mucho tiempo, descansé. Al día siguiente volví antes de que amaneciera. Nadie notó mi ausencia, y eso me dolió más que si me hubieran descubierto. No les importaba. Y si no les importaba, ¿por qué seguir ahí? Comencé a hacer planes, pequeños, silenciosos, pero firmes. Sabía que no podía seguir así. Sabía que algo tenía que cambiar. Y en el fondo, ya sabía qué iban a hacer. Don Manuel me regaló un cuaderno con la portada que decía, «Tu libertad empieza aquí». Y esa frase fue el inicio de todo lo que vendría. No sé en qué momento mis lágrimas comenzaron a ser motivo de risa para ellos. A veces me sorprendía llorando bajito en la cocina, y mi nuera decía en voz alta, «Mira, ya empezó el drama de la abuela otra vez». Mi hijo solo reía, reía, como si yo fuera una caricatura triste que ya no provocaba más que fastidio. Y cada carcajada suya era una puñalada directa a mi dignidad. Un día me vieron arreglándome un poco, poniéndome una blusa que tenía guardada desde hacía años. Me pinté los labios con un pedacito de lápiz que aún conservaba. Quería verme bonita, aunque fuera por mí.
Pero cuando salí del cuarto, mi nuera soltó una risa sarcástica. «¿Y eso, suegra? ¿Tiene cita con su galán?» Mi hijo la siguió. «Capaz que se nos enamora la viejita». Me congelé. Quise volver corriendo a esconderme, pero aguanté. No por orgullo, sino porque ya estaba cansada de ceder. Esa misma tarde, me rompieron el cuaderno donde escribía. Mi nieto mayor lo encontró, y entre risas, lo mostró en la sala. «Miren, la abuela escribe poemas cursis». Mi nuera lo leyó en voz alta, burlándose de cada palabra. Yo estaba en la puerta, viéndolos, sin que supieran. Lloré, sí, pero no por el cuaderno. Lloré por lo que se habían convertido, o por lo que nunca dejaron de ser. Una vez me preguntaron si ya estaba senil, solo porque dije que extrañaba cuando me abrazaban. Ya está perdiendo la cabeza, pobrecita. Cada palabra que decía era minimizada. Cada opinión, ignorada. Me volví un estorbo con voz. Una molestia que ellos toleraban solo porque yo cocinaba, lavaba y cuidaba a los niños. Cuando escuchaban que hablaba con don Manuel desde la reja, se burlaban. «Ahí va la novela de la tarde», decían. «Ya va a contarles sus tragedias al viejito». Me daban ganas de gritarles que no sabían nada, que él me había devuelto el alma. Pero no lo hacía, porque sabía que no lo entenderían, porque sabían que si entendían, se sentirían amenazados. Un día mi hijo menor me dijo: «¿Por qué no te vas a vivir con tu novio mejor?» Y lo dijo enfrente de todos. Me ardió la cara. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y tristeza. Pero solo respondí: «Tal vez eso haré». Se rieron más fuerte, como si fuera un chiste, como si yo no fuera capaz de hacer nada sin ellos. Me empezaron a esconder cosas: la comida, el teléfono, el dinero. Me decían que era por mi seguridad, pero yo sabía la verdad. Tenían miedo de que yo hablara, de que contara cómo era mi vida realmente, de que alguien más supiera el infierno que escondían detrás de esa fachada de familia perfecta. Una noche escuché a mi nuera hablando por teléfono. «Ya me cansé de la vieja. Si fuera por mí, la mando al asilo mañana». Y mi hijo no dijo nada, solo se rió. Esa risa me la llevé clavada en el pecho. Dormí con los ojos abiertos esa noche. Sabía que tenía que salir de ahí. Ya no era una cuestión de dignidad, era de supervivencia. Intentaron romper mis plantas, las que cuidaba con amor en el patio. Dijeron que hacían mucho cochinero. Me las tiraron. Pisaron una. Me arrodillé a recogerla mientras ellos me veían desde la ventana, con cara de asco, como si yo fuera una plaga que había que exterminar poco a poco. Pero, a pesar de todo, yo seguía escribiendo. Don Manuel me trajo otro cuaderno, y ahí, escondida, anotaba cada humillación, no por venganza, sino para no olvidarlo, para que, cuando llegara el día de irme, recordara por qué lo hacía. Un día me dijeron que iban a poner cámaras en la casa. «Para que no salgas sin avisar, mamá», dijo mi hijo. Pero yo supe que no era por protección. Era control. Era miedo de que alguien más supiera la verdad. Así que fui más cuidadosa, pero más decidida que nunca. Una tarde me negué a cocinar. Solo esa vez. Estaba cansada. Mi nuera tiró el sartén al suelo. «Entonces, ¿para qué estás aquí?», me gritó. Yo me quedé callada, pero por dentro algo se encendió. Una chispa. Una furia que no era rabia. Era fuerza. Empezaron a ponerme sobrenombres. La loca, la mártir, la escritora frustrada. Yo los escuchaba desde mi cuarto, riéndose de mí, y pensaba: «No saben lo que estoy preparando. No tienen idea de lo cerca que está su caída». Una noche soñé con mi madre. Me decía: «Ya es hora, hija. No esperes más». Me desperté temblando. Miré el techo con humedad. Sentí una paz extraña, como si el universo me estuviera empujando, como si por fin fuera el momento. Don Manuel me ofreció su ayuda. Me dijo: «Si algún día quieres irte, yo te acompaño». No lo dije en voz alta, pero en mi mente supe. Ese día estaba muy cerca. Mientras ellos se burlaban, yo tejía mi escape. Mientras ellos reían, yo contaba los días. Y mientras ellos me veían como débil, yo me hacía más fuerte. Todo empezó con una moneda de 5 pesos
que encontré debajo del sofá mientras barría. La recogí, la miré por unos segundos y la guardé en el bolsillo sin pensar demasiado. Pero esa moneda fue el principio de mi plan. Algo dentro de mí, una intuición vieja como el dolor, me dijo: guárdala. Un día la vas a necesitar. Y así fue como empecé a juntar, poco a poco, mi camino hacia la libertad. Cada vez que me daban dinero para hacer las compras, calculaba con cuidado. Compraba lo justo. Y lo que sobraba, lo guardaba. A veces eran 2 pesos, otras 5, a veces 10. Nadie se daba cuenta. Creían que yo era torpe, que ya ni sabía hacer cuentas. Pero mi mente estaba más despierta que nunca. Escogí una maceta vieja, la más fea del patio, y en el fondo metí una cajita de metal oxidado, donde iba dejando las monedas. Cada noche, cuando nadie me veía, me asomaba y contaba el pequeño tesoro. Era mi secreto, mi esperanza, mi resistencia en forma de cobre y níquel. Don Manuel lo supo un día que me vio regresando del mercado con una bolsita extra. Me preguntó y le conté. Él no se rió. No me dijo que era ridículo. Me miró con respeto. Eso se llama coraje, me dijo. Eso se llama prepararte para volar. Y sus palabras me dieron alas. A veces lloraba mientras contaba las monedas. No por tristeza, por orgullo, porque era lo único que tenía que era realmente mío. Porque aunque fuera poco, era mi esfuerzo, mi estrategia, mi rebeldía silenciosa. Un día reuní 20 pesos de sobra. Me compré un candado pequeño para la caja. Lo escondí en una bolsa de arroz. Sabía que no tardarían en buscar por todas partes. Me volví cuidadosa, casi paranoica, pero también más decidida. Comencé a caminar con pasos más firmes, a verlos con ojos más fríos. Ya no me dolían tanto sus insultos, ya no me desgarraban sus risas, porque ahora sabía que me iría, que algún día, cuando menos lo esperaran, yo ya no estaría. Una mañana mi nuera me preguntó por qué estaba tan callada. «¿Estás tramando algo, suegra?», dijo riendo. Yo sonreí también. «Tal vez sí», le respondí. Se rió. No sabía que no era broma. Guardé monedas por 6 meses. A veces pensaba que no era suficiente, que nunca sería. Pero seguí, porque era eso, o rendirme. Y rendirme ya no estaba en mis planes. Con lo ahorrado, le pedí a don Manuel que me ayudara a comprar una tarjeta SIM nueva, con un número que nadie conociera. Me la trajo, la activamos en su casa, y me sentí libre. Era como volver a tener voz, a tener mundo más allá de esa cárcel disfrazada de familia. Empecé a buscar información, lugares donde pudiera rentar un cuarto, ciudades tranquilas donde empezar de nuevo. Don Manuel tenía una hermana en Oaxaca que alquilaba cuartos a mujeres mayores. Me ofreció contactarla. Yo acepté. Era el principio del fin, o el principio del todo. Una tarde, mientras ellos estaban en una fiesta familiar, a la que no me invitaron, por supuesto, tomé mi caja de monedas, mi libreta de escritos y mi blusa favorita. Me senté en el cuartito y lloré. Pero no era un llanto de derrota. Era un adiós que dolía, pero también liberaba. Ya no me importaban sus risas, ni sus cámaras, ni sus amenazas veladas. Ya no me afectaba que me dijeran inútil, loca o vieja, porque yo sabía lo que estaba haciendo. Sabía que mi momento llegaría. Guardé monedas, sí, pero también guardé dignidad, esperanza, valor. Cada centavo era una afirmación. Sí puedo, sí merezco, sí voy a salir. Una noche escuché a mi hijo decir que en un mes venderían la casa, que se mudarían con su familia y que a mí me colocarían en un hogar, como si yo fuera un mueble viejo. Me encerré en mi cuarto y supe, no podía esperar más. Conté el dinero. Tenía lo suficiente para un boleto de autobús y para vivir unas semanas, lo justo para empezar. Miré al cielo y le pedí a Dios que me diera fuerza. Y él me respondió con el silencio más claro de todos. Ya es hora. Al día siguiente, mientras todos dormían, escribí una carta. Una sola frase. Gracias por mostrarme lo que no quiero volver a vivir. La dejé en la mesa, junto a la olla de arroz, y salí por la puerta trasera, con las monedas tintineando en el bolsillo y el corazón latiendo como nunca. Me fui cuando aún no había salido el sol. El cielo estaba gris,
como si también supiera que ese día era distinto. Caminé despacio, con una bolsa de tela al hombro que apenas pesaba, pero que llevaba mi vida entera. Una muda de ropa, mi cuaderno, las monedas y una foto vieja donde mis hijos aún me abrazaban con amor. Esa imagen dolía más que todo. Crucé la calle con el corazón en la garganta. Cada paso era una batalla entre el miedo y la determinación. Miraba hacia atrás como si alguien fuera a gritar mi nombre. Pero no, nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó. Nadie me detuvo. Y eso fue lo que más me dolió. Don Manuel ya me esperaba. Tenía su carro encendido y una sonrisa triste. ¿Lista?, me preguntó. No respondí, solo asentí. Subí al auto temblando. No por frío, sino por el vértigo de hacer algo que jamás pensé tener el valor de hacer. Me estaba yendo. Por fin. Manejamos en silencio. Cada semáforo era un suspiro. Cada esquina, un recuerdo. Pasamos por la tienda donde solía comprar dulces para mis nietos. Por el parque donde llevé a mis hijos cuando eran niños. Todo me hablaba. Todo me decía adiós. Cuando llegamos a la terminal, don Manuel me tomó la mano. No estás sola. Nunca más. Yo lloré. Como niña, como madre rota, como mujer que, después de tanto, se permitía renacer. Me abrazó fuerte. Y fue ese abrazo el que me sostuvo mientras compraba mi boleto a Oaxaca. El autobús olía a moho y a café viejo. Pero para mí, olía a libertad. Me senté junto a la ventana, y mientras el motor arrancaba, miré por última vez la ciudad que me vio sufrir. No dejaba una casa. Dejaba una celda. Y aunque doliera, era lo mejor. Las primeras horas del viaje fueron silenciosas. Leía mi cuaderno, repasando cada palabra escrita con rabia, con tristeza, con esperanza. Era mi testamento emocional. Mi memoria viva. Prometí no volver jamás, no por orgullo, sino por respeto a mí misma. Llegué a Oaxaca con el alma cansada pero firme. La hermana de don Manuel me recibió con un té de canela y una sonrisa cálida. Me dio una habitación pequeña pero limpia, con una cama suave y una ventana que daba al jardín. «Aquí puede empezar de nuevo, doña», me dijo, y sentí que mi corazón, por fin, descansaba. Los primeros días fueron raros. Me despertaba con miedo, esperando gritos, órdenes, burlas. Pero no, solo había silencio, paz, tiempo para mí. Caminaba por el patio con una taza de café caliente y me sentía otra. Me sentía viva. Un día me vi al espejo y no me reconocí. No por el rostro, sino por la mirada. Ya no había dolor en mis ojos, solo una sombra de nostalgia y mucha luz. Me prometí que esa mujer nueva jamás volvería a mendigar amor. Nunca más. Empecé a ayudar en la casa. Cocinaba con gusto, tejía por las tardes y hasta me animé a cantar bajito mientras barría. Redescubrí placeres simples. Me reí por primera vez sin sentir culpa y entendí que la felicidad no estaba en los otros. Estaba en mí. Recibí una carta de don Manuel. Me decía que estaba orgulloso de mí, que la casa se sentía vacía sin nuestras charlas y que, si algún día quería regresar, no como esclava, sino como amiga, él estaría esperándome. Lloré al leerla, porque entendí que aún había amor bueno en el mundo. Mis hijos no me buscaron, solo mi nieta pequeña me llamó, llorando. «¿Dónde estás, abuela? Te extraño», le respondí con voz firme. «Estoy bien, mi amor. Estoy en un lugar donde me quieren. Algún día entenderás». Y colgué, porque esa era mi herida más profunda y también mi mayor liberación. Me fui callada, sin gritos, sin venganzas ruidosas, solo con la verdad en el corazón. Y esa fue mi mayor fuerza. Porque cuando uno se va en silencio, el eco de su ausencia retumba más fuerte. No dejé rencor, dejé todo. Porque a veces, la única manera de sanar es empezar de cero, sin pasado, sin cadenas, sin miedo. Cada noche escribía una línea en mi cuaderno. Hoy elegí vivir, y con cada página me construía nueva, mujer, libre, completa. Un día, al mirar el cielo estrellado desde el jardín, me abracé a mí misma. Y entendí que el amor propio también se cultiva, que florece en la tierra del dolor, pero florece. El silencio que vino después fue más ensordecedor que cualquier grito, porque no era solo ausencia de palabras, era abandono.
Era como si yo nunca hubiera existido en sus vidas. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Como si borrar mi existencia fuera más fácil que enfrentar su culpa. Durante las noches me quedaba despierta escuchando el canto de los grillos. Pensaba en todo lo que había callado por años, en cada vez que tragué el llanto para no incomodar, en cada sonrisa forzada para mantener la paz. Y entendí que ese silencio también era mío. Yo lo permití, yo lo cultivé, porque así nos enseñaron, que una buena madre aguanta, que una mujer decente no se queja, que el sacrificio es amor. Pero nadie nos dijo que eso mata, que poco a poco una se va apagando hasta que ya no queda más que sombra. Me di cuenta de que había vivido décadas en silencio, que mis pensamientos eran mis únicos aliados, que hablaba conmigo misma para no desaparecer por completo, que el silencio, aunque parecía paz, en realidad era un grito mudo que nadie quería escuchar. En Oaxaca, ese silencio cambió de forma. Ya no era un castigo. Se volvió espacio, tiempo, refugio, un lugar donde mis pensamientos podían caminar sin miedo. Empecé a escribir más, a recordar con detalle, a dar nombre a cada herida. Escribí sobre el día que me dijeron inútil, sobre la vez que mi nuera me empujó con una bolsa de ropa, sobre cómo mi hijo fingía no ver. Cada palabra era un exorcismo, cada página una liberación, y ese cuaderno se volvió mi alma en papel. Un día decidí escribir una carta que nunca enviaría. Era para ellos. Les contaba todo lo que había sentido, todo lo que me dolió. No como reclamo, sino como despedida. Lloré mientras escribía. Pero cuando terminé, me sentí en paz, porque había sacado todo. El silencio seguía. Sí, pero ahora lo entendía. Ellos no me buscaban no porque no pudieran, sino porque no sabían cómo enfrentar lo que habían hecho. Porque el que lastima y no repara, teme mirar a los ojos a quien dañó. Mi nieta volvió a llamar una vez más. «Papá dice que ya no quieres vernos», me dijo con tristeza. Quise explicarle, pero no pude. ¿Cómo le dices a una niña que su padre abandonó a su madre emocionalmente? Solo le dije, «Algún día entenderás, corazón. Y cuando eso pase, estaré aquí». Ese día colgué el teléfono y lloré como nunca. No por tristeza, por impotencia, porque sabía que, aunque yo sanara, las cadenas emocionales seguirían ahí, arrastradas por generaciones. Y eso me dolía más que mi propio pasado. El silencio duele más cuando sabes que hubo amor, porque uno no espera nada de quien odia, pero de los que amaste, uno espera todo. Y cuando no llega nada, el vacío se vuelve abismo. A veces, mientras caminaba por el pueblo, veía familias reír juntas, madres abrazando a sus hijos, nietos corriendo tras sus abuelas, y sentía una punzada, no de envidia, de pérdida. Porque yo también tuve eso, y lo perdí. Pero en medio de ese dolor, algo hermoso ocurrió. Empecé a hablar con otras mujeres del barrio, señoras mayores, como yo, que también guardaban historias de silencio, y juntas comenzamos a romperlo. Nos reuníamos en el parque, llevábamos café, pan, y compartíamos, no solo comida, compartíamos heridas, y en cada relato nos veíamos reflejadas. No estaba sola, nunca lo estuve. Solo estaba rodeada de mujeres que también habían aprendido a callar. Una de ellas, doña Clara, me dijo un día, «Nos enseñaron a ser fuertes para otros. Ya es hora de ser fuertes para nosotras». Y esa frase se me quedó grabada. Porque era verdad. Toda una vida para los demás. Ya tocaba vivir para mí. Poco a poco, el silencio dejó de doler. Se volvió mi amigo. Un espacio sagrado donde podía hablar con Dios, conmigo, con mi madre que ya no está. Y entendí que no todo lo que calla está roto. A veces, el silencio también es fortaleza. Una tarde, escribí la última frase de mi cuaderno viejo. Callé mucho, pero ya no más. Y lo cerré con un suspiro. Era el fin de una etapa y el inicio de una nueva, donde mi voz ya no sería prestada, ni escondida. Sería mía. El silencio me dolió. Sí, pero también me enseñó. Me mostró quién era yo cuando nadie me aplaudía. Y lo que vi me gustó, porque descubrí a una mujer fuerte, valiente, completa. Pasaron 3 meses desde que me fui. 3 meses sin llamadas, sin visitas,
sin un solo «¿Estás bien?». Ya no dolía. O eso creía. Hasta que un día cualquiera, mientras barría el patio con el sol cayendo en mis hombros, escuché sonar el teléfono. Era un número conocido. Mi hijo mayor. Contesté con el corazón acelerado, no por esperanza, sino por precaución. «Mamá». «¿Dónde estás?», dijo. Su voz sonaba ansiosa, casi forzada. «Estoy bien», respondí. Silencio. Luego, «Necesitamos hablar». Y fue en ese momento que supe. No me llamaban por amor. Colgué. No les debía explicaciones. Pero la llamada me dejó intranquila. Me senté en la banqueta frente a la casa y sentí como todo lo que había enterrado se removía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto silencio? La respuesta llegó al día siguiente. Mi nuera me escribió por WhatsApp un mensaje corto. «Tenemos problemas con la casa. Necesitamos que vuelvas». Nada de «¿Cómo estás?», ni «Te extrañamos», ni «Perdón». Solo eso, como si yo fuera una llave que abría una puerta que necesitaban cruzar, como si yo aún les debiera algo. Me sentí usada. Otra vez, recordé cada día en ese cuarto trasero, cada risa a mis espaldas, cada plato que lavé mientras ellos cenaban sin mirarme, y me prometí que no volvería a pisar esa casa. No como madre, no como sirvienta, no como nada. Días después, un desconocido llegó al pueblo preguntando por mí. Era un abogado. Traía papeles. Me explicó que la casa estaba a mi nombre, que ellos querían venderla, pero que sin mi firma no podían hacer nada. «Necesitan su consentimiento, señora», dijo. Y yo por dentro sonreí. Por primera vez tenía el poder. No lo pedí. No lo busqué. Pero ahí estaba, en mis manos, y no lo usaría por venganza. Lo usaría por justicia. Porque no se puede construir un hogar sobre ruinas emocionales. Porque una madre no es propiedad. Es persona. Me senté a escribir una carta. Esta vez, no para llorar, para dejar claro. Les expliqué que la casa fue comprada con mi esfuerzo. Que todo lo que había ahí, lo levanté yo. Que si pensaban borrarme con una firma, estaban muy equivocados. La envié con el abogado. Y esperé. 2 semanas después, mi hijo vino hasta Oaxaca. Llegó sin avisar. Tocó la puerta como si nada. «Mamá, necesitamos hablar». Lo miré a los ojos. Había envejecido. No por años, por culpa. Le ofrecí un café. Nos sentamos en silencio. Y luego habló. Me pidió perdón. No con lágrimas. Con palabras duras, secas, como quien no sabe pedirlas. «Sé que te fallamos. Sé que te hicimos daño». Yo lo escuché. En silencio, como siempre. Pero esta vez, el silencio no era sumisión. Era juicio. «Te necesitamos», dijo. Y esa frase me revolvió el estómago. No me querían de vuelta. Me querían útil. Me querían como antes. Callada, funcional, presente solo para resolverles la vida. Y ya no. Esa mujer ya no existía. Le dije que estaba bien, que no necesitaba nada, que había encontrado y que no iba a firmar nada. Esa casa ya no es mi hogar. Y ustedes ya no son mi familia. Se quedó helado. «¿Cómo puedes decir eso?». Y le respondí, «Con el mismo corazón que ustedes pisotearon». Se fue sin decir adiós. Yo cerré la puerta con las manos temblando, pero no de miedo, de fuerza, porque decir no también es amor, amor propio. Esa noche soñé que caminaba descalza sobre el pasto, que llovía suave, que alguien, mi madre tal vez, me tomaba de la mano y me decía, «Lo hiciste bien, hija». Me desperté con lágrimas, pero eran dulces, eran de alivio. Me buscaron tarde, cuando ya no me necesitaban como madre, sino como firma. Me buscaron cuando ya no había calor, solo papeles. Y yo ya no estaba disponible para eso. El amor no se mendiga, el respeto no se ruega, y la dignidad se cuida. Me buscaron tarde, y encontré temprano lo que más necesitaba, mi libertad. La decisión no fue impulsiva, fue pensada, sentida, llorada. Pasé noches enteras mirando el techo, preguntándome si era lo correcto. Esa casa había sido mi vida. La compré con mis manos, con mis desvelos, con cada dolor de espalda después de lavar montañas de ropa ajena. Pero también fue mi prisión, y yo no quería seguir atada a un lugar donde me rompieron el alma. Contacté a una abogada amiga de la hermana de don Manuel.
Le conté todo. Ella no preguntó mucho. Me escuchó con ojos que entendían. Es su derecho, señora. Puede venderla. Nadie puede obligarla a mantener un lugar donde no es feliz. Y eso fue todo lo que necesitaba para decidir. Fui al registro. Actualicé mis papeles. Recuperé documentos antiguos que aún conservaba en una bolsa de tela, junto a mi cuaderno de memorias. Y con cada trámite, sentía cómo me quitaba un peso de encima, como si la historia estuviera empezando a corregirse. Don Manuel me acompañó, siempre a un lado, sin presionar, solo caminando conmigo. Me daba confianza, me hacía sentir protegida, como si tuviera un escudo invisible que nadie podía traspasar. Y así, con él, firmé los papeles que sellaban mi libertad. La casa fue comprada por una mujer joven, madre soltera con 2 hijas pequeñas. La conocí antes de cerrar el trato. Le conté que ahí crié a mis hijos. Le advertí de las grietas en las paredes y de los sueños rotos que quizás aún vivían entre las tejas. Ella me abrazó. Aquí haremos un nuevo comienzo, me dijo, y yo solté todo. El día que me depositaron el dinero, no sentí alegría. Sentí justicia. Sentí que por primera vez algo regresaba a mí. No eran millones, pero eran míos. Eran la prueba viva de que yo había valido, que mi historia no era desecho. Con ese dinero, alquilé una casita en el mismo pueblo, pequeña, con ventanas grandes, con un jardín al frente que prometía flores. La pinté de blanco, colgué cortinas amarillas y puse una silla mecedora en la entrada. Era mía. No tenía fantasmas, no tenía gritos, solo tenía paz. Compré una estufa nueva, una radio vieja y muchos cuadernos. Me preparé para vivir, por fin, para mí. Por primera vez, decoré sin preguntar. Elegí sin miedo. Encendí velas por las noches y me dormía oliendo a lavanda. Era tan sencillo y tan valioso. Mis hijos se enteraron por el abogado. La reacción fue violenta. Me llamaron loca, malagradecida, egoísta. Me enviaron mensajes llenos de rabia. Me acusaron de arruinarles la vida. Y yo solo los bloqueé. No respondí, porque aprendí que a veces el silencio es la única respuesta digna. Mi nieta me mandó una carta, escrita a mano, con letra temblorosa. Abuela, me da tristeza que no estemos juntas, pero entiendo. Ojalá un día podamos vernos sin gritos, solo tú y yo. La guardé en mi cuaderno. Esa niña era mi único lazo verdadero. Con el dinero restante compré una bicicleta. Sí, a mi edad. Y cada mañana salía a pasear por las calles del pueblo, con el viento en la cara y el corazón ligero. Me convertí en la señora de la bici para los vecinos. Me saludaban, me regalaban frutas, me invitaban a fiestas. Volví a pertenecer. Vendí la casa, sí, pero lo que realmente vendí fue mi cárcel, mi silencio, mi dolor, y lo que compré fue mi renacimiento. Una tarde me senté en el jardín con un té de canela y un cuaderno nuevo. Escribí: hoy, la mujer que dijeron inútil se convirtió en dueña de su destino. Y lloré, no por tristeza, por orgullo. Don Manuel venía a visitarme. A veces traía pan, a veces libros, a veces solo su compañía. No me hablaba de amor, pero sus ojos lo decían todo. Y yo, aunque temerosa, dejaba que esa ternura me acariciara el alma. No planeaba volver a enamorarme, pero sí estaba dispuesta a dejarme querer. Y eso, para mí, era ya una revolución. Vendí la casa. Pero más que eso, vendí el miedo, la culpa, el deber impuesto. Y me compré la libertad. A veces me miro al espejo y me sorprendo. No por las arrugas, ni por el cabello canoso, ni por la piel que ya no es la de antes. Me sorprendo porque en esos ojos ya no hay miedo, ya no hay súplica. Hay fuego, hay vida, hay una mujer que, contra todo pronóstico, volvió a nacer. Soy otra mujer, y no lo digo con arrogancia. Lo digo con la certeza de quien ha caminado sobre cenizas, de quien fue pisoteada, silenciada, descartada, y aún así, decidió seguir, decidió vivir, porque vivir no es respirar, es elegirte, aunque nadie más lo haga. Mis días ya no están llenos de órdenes ni de gritos, están llenos de decisiones propias. Desayuno lo que quiero, leo lo que me gusta, salgo cuando deseo. Mis pasos ya no suenan como cadenas,
Suenan como alas. Redescubrí mi cuerpo, mi piel, mi presencia. Me puse vestidos guardados por años. Me maquillé para mí. Me perfumé solo porque sí. Y cada pequeño acto fue una declaración. Estoy aquí. Aún existo. Aún merezco belleza. Una mañana, mientras tomaba café bajo el sol, una vecina me dijo: «Doña, usted se ve distinta. ¿Está enamorada?» Sonreí. «Sí», le dije. «Estoy enamorada. De mi nueva vida. Porque eso era. Un romance conmigo misma. Recibo cartas de otras mujeres que han escuchado mi historia. Mujeres mayores, madres, abuelas, todas con un dolor escondido. Y me cuentan, me confían sus silencios. Y yo, desde mi rincón de paz, les escribo de vuelta. Sí se puede. Sí vale la pena. No estás sola. Don Manuel y yo caminamos cada tarde. Hablamos poco. Nos tomamos de la mano a veces. Me lee poemas, yo le cuento anécdotas. No somos novios. Somos dos almas que se encontraron en la madurez del corazón. Y eso es más puro que cualquier promesa. Mi casa ya huele a mí. A canela, a tinta, a esperanza. En las paredes cuelgan fotos de paisajes, frases poderosas, dibujos que me regalan los niños del barrio. No hay retratos del pasado, solo huellas del presente. A veces, en las noches, escribo relatos de otras mujeres, historias inventadas que nacen de verdades calladas. Quiero dejar algo al mundo. Que alguien, algún día, lea mis palabras y se atreva también a liberarse. Me siento más joven que nunca. No porque mi cuerpo lo diga, sino porque mi alma ha soltado todo lo que pesaba. Ya no cargo culpas. Ya no arrastro deberes que no me corresponden. Soy libre, y eso rejuvenece. Ya no espero llamadas. Ya no vivo para los otros. Vivo para mí. Y cuando alguien toca a mi puerta, ya no tiemblo. Ya no me escondo. Porque sé quién soy. Porque sé lo que valgo. Mi nieta me escribió otra carta. «Abuela, quiero ser como tú cuando crezca. Fuerte». La leí con lágrimas. Y le respondí: «Tú ya lo eres. Solo recuerda nunca permitir que te apaguen. Esa niña es mi esperanza sembrada en el futuro. Soy otra mujer, sí, pero también soy la misma que fui. Solo que ahora me reconozco, me abrazo, me perdono, me celebro. Porque vivir tanto tiempo escondida me enseñó a valorar cada rayo de sol que hoy me toca. Un día pasé frente a un espejo en una tienda. Me vi de reojo y me dije en voz baja: «Gracias por no rendirte». Fue un susurro, pero fue más fuerte que todos los gritos que me callaron. Mis pasos hoy son firmes, mi voz no tiembla y mi risa suena diferente. Porque ya no tiene miedo de ser escuchada. Porque ya no pide permiso para existir. No necesito títulos. No necesito aprobación. Solo necesito seguir siendo esta mujer que, después de ser llamada inútil, descubrió que su valor nunca dependió de nadie. Soy otra mujer, y estoy orgullosa de mí. Nunca quise vengarme. Al menos no como lo pintan en las novelas, con gritos, con destrucción, con escándalos. Yo no quería herir, solo quería sanar. Pero la vida, a veces, te concede una dulzura inesperada, justicia con aroma a paz, y eso fue mi dulce venganza. Mi venganza no fue un castigo, fue una ausencia, fue dejar de estar, fue el silencio que dejé en una casa que ahora solo tiene paredes vacías y ecos incómodos. Ya no estoy para lavar sus platos, ni para criar a sus hijos, ni para callar sus gritos, y eso los destruyó más que cualquier palabra. Una vecina del barrio viejo me llamó un día. «Tu hijo anda diciendo que lo abandonaste, que lo traicionaste». Yo sonreí. No por crueldad, sino porque entendí. Por fin sintieron un poco de lo que yo cargué por años. Mi dulce venganza fue convertirme en la mujer que ellos dijeron que no podía ser. Fuerte, libre, respetada, querida. La que no necesita mendigar amor, porque se lo construyó sola. La que no pide espacio, porque se hizo su propio mundo. A veces me imagino sus caras cuando supieron que la casa ya no era suya, cuando entendieron que la madre inútil tenía más poder del que jamás imaginaron. No me alegra su dolor, pero sí me alegra mi despertar. Recuerdo cuando me gritaban:
Vieja loca. No sirves para nada. Hoy, en mi nuevo hogar, los niños del barrio me llaman señora sabia. Me escuchan, me abrazan, me buscan, y ese contraste es la prueba de que nunca fui lo que ellos dijeron. Mi venganza fue escribir mi historia con final propio. No dejé que ellos pusieran el punto final. Tomé la pluma, el papel, y cambié el rumbo. Porque la vida también es eso. Elegir no ser víctima del guión de otros. Una vez, don Manuel me dijo, hay venganzas que no matan, sanan. Y tenía razón. Sanar fue mi forma de vencer. Porque al sanar, me convertí en lo que más les dolía. Una mujer imposible de controlar. No me escondo. No tengo miedo. Y si algún día cruzamos caminos, los miraré con compasión. No porque los perdone del todo, sino porque ya no tienen poder sobre mí. Mi dulce venganza fue cuidar de mí. Elegirme cada mañana. Disfrutar mi café sin prisa. Sentarme bajo el sol sin tener que justificar mi descanso. Esas pequeñas cosas son mi libertad ganada. Ellos esperaban verme arrastrada, derrotada, tal vez suplicando volver, pero lo que encontraron fue silencio, y ese silencio habla más que 1000 gritos. No volví a la casa, no visité tumbas emocionales, no busqué lo que ya no tiene sentido, porque entendí que el verdadero triunfo no es recuperar lo perdido, es construir lo que nunca tuviste. Mi venganza fue no repetir la historia. Escribí cartas a otras mujeres, compartí mi testimonio en la iglesia local, ayudé a una vecina a salir de una relación abusiva, multipliqué mi dolor en esperanza para otras. Don Manuel y yo abrimos un pequeño taller de lectura para mujeres mayores. Nos reunimos los viernes, reímos, lloramos, nos sanamos. Cada historia compartida es una piedra menos en la mochila. Y cada abrazo es una victoria. Mi dulce venganza fue vivir bien, amar sin miedo, reír sin permiso, dormir tranquila y levantarme cada día sabiendo que ya no dependo del amor de quienes me negaron el suyo. Nunca los maldije, solo los solté, porque lo que se suelta deja de doler. Y lo que deja de doler se convierte en sabiduría. Hoy camino con la cabeza en alto, no por orgullo, por dignidad, porque me reconstruí desde las ruinas que ellos dejaron. Y esa es mi mayor victoria. Mi dulce venganza no fue contra ellos, fue a favor de mí. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a seguir callando? ¿Cuántas veces más vas a permitir que te apaguen, que te ignoren, que te usen como si fueras invisible? No nacimos para ser sombras de nadie. Nacimos para brillar con luz propia, incluso si esa luz molesta a los que se acostumbraron a vernos apagadas. Si esta historia te tocó, si viste en ella un pedazo de tu vida, no la ignores. No digas, es solo un video. No, es un espejo. Es un llamado. Es una puerta que se abre para que tú también te atrevas. Porque no hay edad para empezar de nuevo. No hay edad para decir basta. No hay edad para ser libre. Y sobre todo, no hay edad para vengarte en silencio, con dignidad, con firmeza, con amor propio. Tú puedes tomar la decisión hoy, no mañana, no cuando ya sea tarde. Hoy, hazlo por ti, por la mujer que fuiste, por la que eres y por la que aún puedes llegar a ser. No esperes que te valoren cuando ya no estés. Valórate tú antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo contamos historias, despertamos almas dormidas, y la tuya, mujer hermosa, ya está lista para despertar.